Bienvenidos a esta nueva emisión de La Verdad Sea Dicha, un espacio televisivo de la gente para la gente. Una pequeña ventana en los medios dedicada a mostrar lo que otros callan. El programa de hoy lo dedicaremos por entero a la segunda asamblea de la Convención Nacional Democrática. Esta es una crónica de los debates y las propuestas más importantes que se hicieron en la convención. Pues a mí me llamó muchísimo la atención el nombre de la mesa, ¿no? O sea, el derecho a la felicidad. Nos convocaron en la idea de que pudiéramos hablar de qué necesitamos para seguir soñando. Alrededor, evidentemente, de la Convención Nacional Democrática, ¿no? De esa posibilidad de tener voz para decir las cosas que habíamos estado pensando y no tenían salida y no había quien decírselas, pues eso. La felicidad no nada más la puede adquirir la gente que tiene más recursos. No va solo a nivel material, de que estemos cada vez más pobres, de que cada vez sea más difícil acceder a los servicios de salud, sino que cada vez somos más infelices. Se están transformando de derechos humanos en derechos mercantiles. O sea, solo aquel que pueda pagar un seguro médico podrá tener acceso a los servicios de salud. No hay salida a las necesidades del pueblo, ni el pueblo va a encontrar su felicidad bajo políticas neoliberales. ¿Cómo hacemos para que esta intencionalidad de ser felices sea una posibilidad colectiva? Yo necesito a los demás y yo creo que la felicidad la podemos conseguir entre todos. ¿Cuánto nos falta? Toda una vida de lucha. La lucha misma es producto de felicidad. El pueblo que no lucha, el pueblo que está pasivo, es un pueblo que no es feliz. Nuestra verdadera batalla es el rescate de la nación y la restauración de la República, y para ello la Convención Nacional Democrática es el instrumento preciso, por lo que debemos trabajar por su fortalecimiento y su soberanía. No privatización de Pemex en favor de los monopolios transnacionales de supuesto origen o nacionalidad mexicana. Esto que nos heredaron, que es un legado que tiene forma, porque no todos los países tienen los antecedentes que nosotros tenemos, no todos, y entonces tenemos nosotros la obligación de cuidarlos para dejarlos para el futuro. Que la comunicación es una herramienta que puede emplearse para fines encomiables, como la construcción de sociedades democráticas, o para fines perversos, como la perpetuación de una élite inmoral en posiciones de control y poder en detrimento del bien común. México, todos lo sabemos, se convirtió en estos años en un infierno de asesinatos contra periodistas. Sabemos que los medios de comunicación masiva, sobre todo electrónicos, representan un pilar central del régimen de dominación política. La democratización de los medios de comunicación es una piedra angular de la democracia mexicana. No puede haber democracia en este país mientras siga habiendo la estructura de monopolio de los medios de comunicación. El asunto crucial que en mi entendimiento tiene hoy delante la nación, antes que cualquier otra cosa, es abrogar la ley Televisa. Televisa se ha encargado de ocupar todas las frecuencias de aquí hasta el 2031 para que no exista otra compañía de iniciativa ciudadana que pueda tener acceso a una señal de televisión abierta. Que se oiga la voz de todos. Necesitamos otra televisión, una televisión que informe, que haga reflexionar, que cumpla una función social. Muchísima gente que tiene iniciativas de organización y de medios ciudadanos y medios comunitarios que creo que es importante irlos articulando para crear una alternativa. La corrupción es producto y a su vez produce degradación moral. Sin embargo, nuestras autoridades y muchos malos políticos han desvirtuado el ejercicio del poder. Precisamente porque siempre han luchado contra las injusticias y los abusos del poder. Así, por ejemplo,
debería haber sido la Procuraduría General de la República la que hubiera debido entrar a fondo en la investigación de estos desfalcos de los Viviers Sagún, y no lo hizo. El Movimiento Nacional Petrolero ha denunciado durante 40 años el saqueo y misericordia que hay en petróleos mexicanos. Aquí somos todos los mexicanos que queremos cambios verdaderos y sustanciales y trascendentales en el país, y por eso estamos luchando. Pues yo creo que es un esfuerzo colectivo de muchas mexicanas y mexicanos preocupados por el futuro del país, por causar un movimiento que tenga la capacidad real, no solamente de modificar las instituciones, el sistema político mexicano, sino enfrentar el problema más lamentable que vive México, que es el de la pobreza y la muy desigual equidad que tenemos en el desarrollo de nuestra calidad de vida. Yo creo que este es un esfuerzo que va a marcar la historia del país y que va a sentar las bases de una transformación verdadera. De lo que se trata o se trató en esta mesa es de hacer propuestas para que los ciudadanos recuperen el papel que han perdido y el papel que la propia Constitución reconoce en el artículo 39. Yo alcancé a ver una acta en la cual Felipe Calderón obtenía 117 votos, sin embargo, en el cómputo distrital aparecían 717 votos. Nosotros actuamos por un cambio radical de las instituciones. Esa es la relación dialéctica entre ambas cosas. La Convención no puede perder de vista que su objetivo, y lo voy a decir textualmente, es radical, en el sentido que tiene que ir a las raíces de los problemas. Importantísimo que la Convención Nacional Democrática, que es un poder popular que rebasa las instituciones que no están funcionando actualmente, lo que exija es una nueva constitucionalidad. No tenemos que tenerle temor a la refundación del Estado. No haremos una revisión integral de la Constitución, ni una nueva república, ni una cuarta revolución pacífica esta vez en el país, si no convertimos a la mayoría social en mayoría política. Ahora, ¿cómo vamos a ir a esa nueva constitucionalidad? Esa es la tarea de la Convención. Se hace realidad lo que dijo Andrés Manuel López Obrador: al diablo con sus instituciones. La gente lo está demostrando aquí, quiere otras instituciones, unas que sean instituciones en bien del pueblo, en bien de la gente, y no las instituciones que están siendo manejadas para oprimir más al pueblo y para empobrecerlo. El maíz debe ser considerado asunto de seguridad nacional. Es un problema de seguridad nacional porque las grandes potencias, que son grandes potencias exportadoras de alimentos, están utilizando los alimentos como arma para someter a los países, a los gobiernos y a los pueblos. Al agrocinio cometido por los gobiernos neoliberales se suma hoy el secuestro de la democracia. Tenemos que impulsar políticas de fomento para el campo. Se tienen que fijar precios de garantía para el campo. En el campo se emplean los más pobres. Tenemos derecho a preservar y crear nuestros empleos y que no nos digan que son empleos no competitivos. Se llegó a decir que era mejor, y esa es un poco la mentalidad de la tecnocracia de derecha, que se fueran los campesinos. No solo se van nuestros hermanos, sino que su salida imposibilita que se continúen transmitiendo conocimientos atesorados por milenios de generación en generación. Creo, como muchos de ustedes, que sin maíz no hay país. Económicamente el campo como producción no es irrelevante porque produce nada más y nada menos que los alimentos que nos comemos. Disponer de tortillas de maíz de buena calidad, nixtamalizado a la manera tradicional y a buen precio, debe ser un derecho inalienable de todos los mexicanos. Quienes aquí viven en la Ciudad de México debieran luchar porque vivir en el campo sea un destino digno. Ahora quieren maíz para producir etanol. Tan contaminante como el petróleo, dice el doctor Mario Molina. El primer pacto es un pacto social, el primer pacto es un pacto entre pueblo y pueblo. Que sí hay condiciones para lograr esto que planteaba Armando, del pacto campo-ciudad, que es la solidaridad. Y una cosa que recojo de
Lo que aquí se ha dicho, que también creo, es que o hay México con campesinos y pueblos indios, o no hay México. El derecho a la cultura es un derecho natural, es decir, que el hombre, en tanto ser humano, por el simple hecho de serlo, tiene derecho a la cultura. Al grado de que el derecho a la cultura no está consignado en la Constitución. Esta falta de certeza jurídica limita los alcances de la cultura como motor económico y como factor del desarrollo social. Cualquier mexicano o mexicana pueda tanto participar en la defensa y preservación de su patrimonio cultural como disfrutar de él. Implica que todos los mexicanos tengan derecho, por ejemplo, a poder acceder a un libro, a una biblioteca pública, que todos los mexicanos tengan derecho a poder participar del arte y de sus expresiones. Es increíble e indignante que un pueblo tan extraordinario y con tal diversidad y tal riqueza cultural como el pueblo mexicano tenga que estar todavía ahora, a estas alturas del siglo XXI, demandando el derecho a la cultura como si no fuera algo natural al ejercicio de su vida y de sus formas de organización. El patrimonio cultural debe ser la pieza que sostiene la diversidad cultural. Que el famoso derecho a la cultura, si vamos a hablar de él, inevitablemente, como todo, lo tenemos que dividir en dos. La gente que tiene derecho a la cultura y los que no tienen derecho a la cultura, que no tienen derecho a la cultura y nunca han tenido el derecho a la cultura. Queremos formular la Constitución porque queremos ser parte del contrato de todas y todos en este país nuestro. Queremos ser parte del pacto constitucional de nuestra nación. Somos las más pobres. Contribuimos con nuestro doble esfuerzo en la casa y en el trabajo a sostener el 52% de los hogares del país. 60.4% de las mujeres declaran sufrir algún tipo de violencia. ¿Alta la violencia hacia las mujeres? Pareciera ser que aún hoy persiste el vestigio de esta cultura patriarcal en los espacios donde se están tomando acuerdos sobre la reforma del Estado al seguirse sin considerar a la mitad de la población. A esta nueva generación de mujeres constituyentes que hoy nos hemos dado cita y queremos con nuestros aportes un país distinto que incluya nuestro sentir como mujeres para que las futuras generaciones no se tengan que avergonzar de nosotras. La afectación que tenemos las mujeres por la discriminación y la exclusión que ha generado el modelo económico nos afectan en todos los planos. Queremos poner la primera piedra de la nueva Constitución Política Mexicana con perspectiva de género. Está en discusión la ley del aborto, de tener el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y los hijos que debemos tener. Queremos todos los derechos de los cuales hoy gozan los hombres. Tadime gonzoni dinego tu gañón feni jamali. La Convención Nacional Democrática es la voz de todos, ¿no es cierto? Si permitimos la inversión privada en el sector energético, vamos a dejar que nos hagan de chivo los tamales, que devuelvan lo que se robaron primero. El tal Roberto Hernández tiene que devolver los impuestos que no pagó, pero además aquí no estamos hablando de una simple empresa, ¿no? Estamos hablando del patrimonio de todos los mexicanos. Por eso les vamos a enseñar que ya estuvo bueno. La patria no se vende, se cuida y se defiende. Pues levántense en este momento de sus sillas a defender a su país. Ya cayó el gobierno espurio. ¡Viva México! La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, la patria se defiende.
que no nos merecemos es esta política neoliberal, esta política que solo nos quiere liberar de todos los logros que ha conseguido el pueblo para otorgárselos unos cuantos ambiciosos que nomás no tienen llenadera. Esta patria se tiene que defender porque ya no nos alcanza. Si nos quedamos sin ella, no vamos a tener nada que cuidar, ni nada que dejarles a todos nuestros hijos y a las futuras generaciones. Por eso tenemos que estar todos juntos, no podemos dejar que nos dividan, porque siempre que nos hablan aquellos, nos hablan para dividirnos y para confundirnos, y no podemos permitir que eso, háganse la regla, lo que les digan es lo contrario. Igual que como está el país, al revés de como nos digan. Estas son las conclusiones acordadas en la Convención. Estas son las tareas y las acciones para defender al pueblo y a la nación. Tuvimos una muy vasta y muy importante discusión, cientos de ponencias en las 6 mesas más sus divisiones. La urgente necesidad de recuperar el principio del derecho a la educación pública, gratuita, laica, democrática y nacional. Señalaron la necesidad de una verdadera política cultural del Estado mexicano que considere la protección y el respeto al patrimonio cultural, a la libre creación artística y promover con todos los medios a nuestro alcance el reconocimiento a la diversidad cultural y el aprecio por nuestras culturas originarias. Ello se propuso que se debe caminar hacia un sistema único de salud público, universal, gratuito, solidario. Se discutió y rechazó la reforma del ISSSTE. Porque los fondos de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado se ponen como botín, como negocio, al capital financiero, al capital privado. Es responsabilidad del Estado garantizar el disfrute de los beneficios del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. Todos los mexicanos y mexicanas, sin distinción, tenemos derecho a una vida digna. Promover la creación de cajas populares de ahorro, de cooperativas populares y de un banco popular con políticas financieras acordes con la necesidad de la gente. El derecho de las mujeres, el control sobre su cuerpo y su vida, sigue siendo explotado por parte de los distintos grupos del poder. Rechazamos la privatización de los energéticos. Nos solidarizamos plenamente con la lucha social contra la destrucción del pueblo de San Pedro por la minera San Javier en San Luis Potosí. Democratizar los medios de comunicación, fortalecer la democracia y garantizar el derecho a la información como un derecho social. Nos planteamos como tarea fundamental lograr la caída del gobierno espurio, que es, además de un agravio social y político, un obstáculo central para alcanzar nuestro objetivo. Se abordaron los más diversos hechos y expresiones del alto grado de corrupción, uso y abuso de los recursos públicos y tráfico de influencias impuesto por los sectores poderosos del país a través de la clase política y de las instancias de gobierno. Construir un poder dual o contrapoder en contraposición del poder de las élites. El pueblo debe copar y ocupar todos los espacios sociales, políticos, económicos y culturales de tal forma que se pueda construir una nueva institucionalidad desde una perspectiva popular. No hay reforma del Estado sin una nueva Constitución. Se incluyan en la Constitución las instituciones de democracia participativa, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocación de mandato. Un plan de acción y una agenda rural que contemplen la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, la defensa de los recursos campesinos y el combate a la pobreza rural. Renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio.
moratoria a la siembra de maíz transgénico. Y como la alegría y el espíritu de lucha no podían faltar, acompañemos a los miles de mexicanos que marcharon del Ángel de la Independencia al corazón de México, el Zócalo capitalino. Cantar que vamos a triunfar, avanza ya, banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz del rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar hacia el mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Este es el informe que rindió Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, el 25 de marzo ante miles de convencionistas reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México. Asumimos nuestra responsabilidad histórica, rechazamos el fraude, desconocimos al gobierno usurpador, declaramos abolido el régimen de corrupción y privilegios. Pero lo más importante de todo es que tomamos la decisión de crear este espacio de la Convención Nacional Democrática, de constituir el gobierno legítimo y de seguir luchando hasta lograr la verdadera transformación de México. Vamos a seguir defendiendo la economía popular. Ahora quieren aumentar los impuestos a los pobres y a las clases medias. Ya están hablando de la llamada reforma fiscal, que no es más que cobrar el IVA en medicinas y alimentos. Debe saberse que en México solo pagan impuestos los pobres y las clases medias, mientras los potentados gozan de privilegios fiscales. Por ejemplo, en 2004, los trabajadores de México pagaron 64,000 millones más que todo el sector empresarial. Los privilegios fiscales que se otorgan a los grandes monopolios mediante regímenes especiales, Cemex, que tiene un margen de utilidad del 40%, solo pagó 2.3% de impuestos sobre la renta en 2004. Telmex, con un margen operativo de utilidades del 50%, pagó de impuestos 8.9%. Kimberly-Clark pagó impuestos del 6.3%. América Móvil también 6.6%. FEMSA, es decir, la Coca-Cola, 2.1%. Bimbo, 1.7%.
En contraste, un trabajador o un integrante de la clase media paga del 15 al 28% de impuestos sobre la renta según sus ingresos. Desde aquí les decimos a los hombres del régimen que si quieren más dinero, que quiten los privilegios fiscales. Con ello solamente se obtendrían por lo menos 200,000 millones de pesos adicionales. Que se oiga bien y que se oiga lejos. Por ningún motivo vamos a permitir la entrega del petróleo a particulares. Todo depende de la perseverancia, de mantener con firmeza nuestros principios y nuestros ideales, haciendo cada quien lo que nos corresponde. Todo depende de que cada uno asuma su responsabilidad y que nunca perdamos la fe, que siempre mantengamos una inquebrantable fe en lo que estamos nosotros defendiendo y en lo que nosotros representamos para el destino de nuestra patria. Así hemos llegado al final de nuestro programa especial dedicado a la Convención Nacional Democrática. La verdad sea dicha, es un espacio de todos los ciudadanos comprometidos con la democracia y la justicia. El país que queremos será fruto del esfuerzo colectivo. Por eso no olvides que este movimiento se sostiene gracias a tus aportaciones. Esperamos tu colaboración en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias de antemano por tu solidaridad. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Y con todos los convencionistas decimos, sonríe, vamos a ganar.